Un cordial saludo, soy la alumna Cristel Yocya Rodríguez y hoy junto a mi grupo les vamos a presentar nuestro trabajo de investigación formativa titulado La pobreza y desnutrición de niños menores de 5 años en la Asociación de Vivienda El Manantial, Puente Piedra 2024. Este trabajo de investigación está conformado por los siguientes integrantes: Araujo Keila, Arellano Angelí, Casani Brisset, Capucín Andrea, Vega Yasmín y quien les habla, Cristel Yocya. El objetivo de desarrollo sostenible al cual está orientado nuestra investigación corresponde al objetivo 3, salud y bienestar. La desnutrición está directamente asociada con la pobreza y las inestables condiciones de vida. Nuestra investigación va a ser básica con un enfoque cuantitativo, descriptivo y transversal. Planteamiento del problema. ¿Por qué escogimos este lugar de estudio y esta problemática? La Asociación de Vivienda El Manantial se encuentra ubicada en una zona donde viven personas de escasos recursos, con difícil acceso. Ellos se caracterizan por acceso limitado a servicios esenciales de agua potable y desagüe. No disponen de requisitos mínimos de higiene y salubridad. Hay una abundante recolección de basura, lo que genera un ambiente propicio para la proliferación de enfermedades y finalmente presentan altos índices de pobreza. De esta forma establecemos nuestras dos variables, la desnutrición y la pobreza. La desnutrición tendrá como dimensiones a la desnutrición aguda y crónica. En el lado de la pobreza tendremos a la pobreza alimentaria y la pobreza sanitaria. Así vamos a plantear nuestro problema con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación que existe entre la pobreza y la desnutrición de niños menores de 5 años en la Asociación de Vivienda El Manantial, Puente Piedra 2024? Los problemas específicos van a seguir esta misma línea, pero de acuerdo a nuestras dimensiones. De igual manera, con nuestros objetivos. Como ya mencionamos anteriormente, nuestro objetivo general es determinar la relación que existe entre la pobreza y la desnutrición de niños menores de 5 años en la Asociación de Vivienda El Manantial, Puente Piedra 2024. La hipótesis va a ser que existe relación entre la pobreza y la desnutrición de niños menores de 5 años en la Asociación de Vivienda El Manantial, Puente Piedra 2024. Para el lado de nuestra población y muestra. ¿Cuál es nuestra población? 60 niños menores de 5 años de la Asociación de Vivienda El Manantial. La misma cantidad será nuestra muestra y nuestro muestreo es no probabilístico, siguiendo criterios de inclusión y exclusión de nuestra población. Tenemos lo que es la desnutrición aguda, que se caracteriza por una rápida pérdida de peso debido a una disminución repentina en la ingesta de alimentos o un aumento en las necesidades nutricionales, a menudo causado por enfermedades. Por otro lado, tenemos lo que es la desnutrición crónica, que es el resultado de una ingesta insuficiente de nutrientes durante un periodo prolongado, lo que afecta el crecimiento y desarrollo del individuo. Ahora tenemos lo que es la pobreza alimentaria. Se refiere a la incapacidad de acceder a una cantidad y calidad suficiente de alimentos nutritivos. Esto puede deberse a la falta de recursos económicos, a una inestabilidad en la disponibilidad de alimentos o un sistema de distribución inadecuados. Por otro lado, tenemos lo que es la pobreza sanitaria, que se refiere a la falta de acceso o servicios de salud adecuados a condiciones higiénicas esenciales. Esto incluye la disponibilidad y calidad de atención médica, infraestructura sanitaria y los recursos básicos como el agua potable y saneamiento. Para obtener la información que necesitamos sobre nuestras dos variables y aplicamos una encuesta a 60 padres de familias con hijos menores de 5 años. Esta encuesta contaba con 30 preguntas. Los resultados de la aplicación del instrumento nos llevó a analizar los datos tanto de forma descriptiva como de forma correlacional para para comprobar nuestra hipótesis. Nuestra evaluación fue a través del juicio de tres expertos y de esta forma comprobamos la validación y confiabilidad de nuestro cuestionario. Siendo nuestra investigación de carácter cuantitativa, se consideran estos aspectos éticos como la confidencialidad, el anonimato y la originalidad. Bueno, ahora presentamos las tablas de frecuencias sobre la variable de desnutrición sobre la dimensión aguda.
Como primera pregunta tenemos, ¿usted ha notado una pérdida de peso en su niño de manera inusual? Bueno, como podemos observar aquí en la tabla, 13 de los padres optaron porque sí ven una diferencia en el peso de sus hijos. 5 de los padres optaron por el casi siempre, 8 el algunas veces, 3 muy pocas veces, y el nunca fue uno de las cantidades más que optaron por el que nunca han notado una pérdida de peso en su vida. Bueno, otra de las preguntas que le hicimos a los padres de familia es la pregunta 4, que es, ¿considera usted que su niño come sus alimentos adecuadamente en los horarios establecidos? Bueno, 42 de las personas aceptaron que sí sus hijos comen a los horarios establecidos que corresponden. 5 de ellos casi siempre, 4 algunas veces, 1 muy pocas veces y 8 es el nunca, que afirmaron que no tienen ese horario establecido en el que coman sus hijos. Bueno, aquí podemos observar el histograma sobre la descripción aguda de las dos preguntas. Bueno, como frecuencia 1, acá podemos observar los tipos de porcentaje del nunca, siempre, casi siempre, algunas veces y muy pocas veces. En la frecuencia 4 tenemos lo mismo, que es el nunca, que tiene un porcentaje máximo. Muy pocas veces, que tenemos un porcentaje menos de lo establecido, casi siempre y algunas veces. Bueno, ahora vamos con la desnutrición crónica. Las preguntas encuestadas de 9 a 14 son realizadas de acuerdo a la desnutrición crónica, que muestra el número de frecuencia absoluta de cantidad de niños menores de 5 años, que fueron encuestadas a los padres para hacer el régimen alimenticio y cómo lo llevan. Bueno, durante los primeros años de vida de su niño, optó por la lactancia materna hasta los 2 años de edad. Bueno, lo que respondieron fueron 40 de los padres que sí optaron por el que sí siempre han tenido una lactancia materna hasta los 2 años de edad en su niño. 7 de ellos optaron por el casi siempre, 5 algunas veces, 2 muy pocas veces y 6 nunca, que nunca han optado por la lactancia a los 2 añitos. Ahora tenemos otra de las preguntas, que es, ¿su niño constantemente sufre enfermedades respiratorias como la gripe? Bueno, 25 de los padres afirmaron que sí sufren de tipo de enfermedades como esas. 5 casi siempre, 8 algunas veces de las personas y 9 muy pocas veces que suceda. 13 es el nunca, que nunca han tenido una enfermedad como esa, que es las enfermedades respiratorias o tipo de asma entre sí. Bueno, aquí podemos ver el gráfico circular sobre la pregunta 9 y 14, que vemos porcentajes de nunca muy pocas veces, algunas veces casi siempre, y de la frecuencia 14, que también observamos el tipo de porcentaje máximo y el mínimo. Bueno, aquí podemos ver la tabla de frecuencias sobre la variable pobreza de la dimensión pobreza alimentaria. En la pregunta nos dice, ¿usted cuenta con salario suficiente para la compra de alimentos en su hogar? Y en la pregunta 18 nos dice, ¿usted tiende a ir a otros lugares donde el acceso de alimentos esté más ajustado a su presupuesto? Bueno, aquí en la tabla observamos que 26 y 29 de las personas optan por el que sí siempre tienen un salario suficiente a un presupuesto. A otros lugares atiende de acuerdo al hogar que corresponde. 6 de ellos, bueno, aquí podemos ver 6 de las personas en las preguntas nos dice que casi siempre tienen un ajustado presupuesto para poder comprar alimentos en otros lugares. 5 de ellos nos dicen algunas veces, ¿no?, que tienen un presupuesto. 4 muy pocas veces, y 16 de las personas y el 9 nos dicen que nunca, no tienen un salario suficiente para comprar alimentos en su hogar, y en el contrario 16 nos dice que no tienen un presupuesto para comprar alimentos. Ahora aquí podemos observar nuevamente las dos preguntas
en el gráfico circular, que es la frecuencia 15 y frecuencia 18, donde nos muestran los tipos de porcentajes elevados de cada pregunta y si cuentan con un salario suficiente para la compra de alimentos en su hogar los padres de familia y si ajustado su presupuesto de acuerdo a lo que les alcanza a los padres de familia, los tipos de porcentaje mínimo y máximo. Bueno, ahora podemos ver en la variable pobreza de la dimensión sanitaria, donde dice su niño agua potable y saneamiento básico. Pues sí tienen 54 de ellos optaron por el que sí tienen el servicio de agua potable y saneamiento básico. Y en la otra pregunta nos dice, ¿su niño recibe suplementos vitamínicos o minerales? Bueno, 14 de ellos sí reciben también vitamínicos, recetas y entre sí, y entre otros. Bueno, y acá podemos ver que 3 de las personas dijeron que no tienen el servicio de agua potable y saneamiento básico. Y en la otra pregunta nos dice que 24 de las personas no han recibido vitamínicos o implementos de minerales. Ahora vemos la pobreza sanitaria. El histograma sobre los gráficos circulares de las dos preguntas, ¿un niño tiene acceso a agua potable y saneamiento básico? Bueno, aquí podemos observar la frecuencia 23 sobre los tipos de porcentaje de máximo en los que las personas obtienen este saneamiento. Y en el otro, su niño recibe suplementos vitamínicos o minerales. Aquí podemos ver que la mayor porcentaje tiene nunca, que es que no reciben suplementos básicos o minerales. Continuamos con la discusión. En la tabla 15 del estudio, el 43% de los padres encuestados afirmaron no tener ingresos suficientes para comprar alimentos en sus hogares. Este hallazgo coincide con la investigación de Álvarez 2019 titulada Desnutrición infantil, una mirada desde diversos factores, quien obtuvo que en ambos grupos de su población estudiada predominó el poco ingreso económico familiar, incluyendo que la desnutrición crónica se somete a factores económicos. En la tabla 28 del estudio, el 40% de los padres encuestados indicaron que sus hijos no reciben suplementos vitamínicos o minerales. Este resultado coincide con la investigación de Rodríguez et al. 2023, donde se identifica la pobreza como una de las causas principales de desnutrición en Ecuador, debido a la falta de programas de atención y el limitado acceso a servicios de salud adecuados. En la tabla 9 del estudio revela que el 67% de las madres en la comunidad optan por la lactancia materna durante los primeros años de vida de sus hijos. Este dato coincide con los hallazgos de Frank y Acosta 2020, quienes mencionan que la probabilidad de que un niño desarrolle desnutrición será menor gracias a la lactancia materna. Nuestros resultados mostraron que el 73,3% de los padres encuestados sí cuentan con un buen mantenimiento en sus hogares, por lo que tienen menos riesgo a obtener enfermedades infecciosas. Esto comprobado por otro resultado que indica que el 56,7% de los menores no contraen enfermedades infecciosas. Paredes 2020 menciona en su investigación que el buen saneamiento del hogar reduce la probabilidad de desnutrición infantil. En conclusión, el estudio demostró una fuerte conexión entre los niveles de pobreza y la desnutrición en niños menores de 5 años en la Asociación de Vivienda El Manantial. Los resultados indicaron que las familias que enfrentan mayores niveles de pobreza presentan una mayor tasa de desnutrición infantil. Esto se debe a factores como el acceso limitado a alimentos saludables, condiciones de vivienda precarias y dificultades para acceder a servicios de salud esenciales.